¿Alguna vez te has sentido traicionado por aquellos a quienes más querías? ¿Alguna vez has estado en situaciones donde todo parecía perdido? Donde tus sueños se hicieron añicos y te encontraste solo, sin esperanza. Hoy vamos a descubrir una historia que tocará profundamente tu corazón. Una historia de traición, de sufrimiento, pero también de fe inquebrantable y de redención divina. Antes de comenzar, si estás buscando una palabra de esperanza, suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Y si esta historia te toca el corazón, deja tu amén en los comentarios. Nuestra historia comienza con un chico de 17 años, llamado José An. Era especial para su padre Jacob, quien lo amaba más que a todos sus otros hijos. Y este amor tenía un motivo. An José había nacido cuando Jacob ya era viejo y representaba la esperanza y el gozo de sus últimos años. Para demostrar este amor, Jacob hizo confeccionar una túnica especial para José, prenda que lo distinguía de todos sus hermanos. Fue hermoso, fue único, pero esa túnica, símbolo del amor paternal, se convirtió también en símbolo del odio que crecía en el corazón de sus hermanos. Imagine la escena: 10 hermanos mayores, trabajando duro en el campo, cuidando los rebaños, mientras José caminaba con esa túnica colorida. Ni siquiera podían hablarle de manera amistosa. Los celos habían envenenado sus corazones, pero la situación estaba a punto de empeorar. José tuvo un sueño, y no fue un sueño cualquiera. Fue una revelación divina de su futuro. Soñó que estaba en el campo con sus hermanos, atando gavillas de trigo. De repente, la gavilla de José se enderezó, y todas las gavillas de sus hermanos se inclinaron ante él. Cuando José contó este sueño, el odio de sus hermanos aumentó aún más. ¿Reinará sobre nosotros?, preguntaron con desdén. ¿Cómo se atreve ese niño mimado a soñar con ser superior a ellos? Pero José tuvo otro sueño. Esta vez, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaron ante él, e incluso su padre lo reprendió. ¿Qué sueño es este? ¿Vendré yo, tu madre y tus hermanos, y nos postraremos ante ti? Sin embargo, algo en el corazón de Jacob le hizo reflexionar sobre aquellas palabras. Pasaron los días y la envidia de los hermanos de José creció como un cáncer, hasta que llegó el momento que lo cambiaría todo. Los hermanos estaban apacentando sus rebaños lejos de casa, y Jacob envió a José a ver cómo estaban. Cuando los hermanos vieron a José venir de lejos, vistiendo esa túnica que tanto odiaban, algo terrible sucedió. Aquí viene ese soñador, se decían. Y en ese momento planearon matarlo. Acabemos con él ahora, diremos que lo devoró un animal salvaje. Entonces veremos cuáles serán tus sueños. Pero Rubén, el mayor, intentó salvarlo. No le quitemos la vida, dijo. Tíralo a ese pozo en el desierto, pero no lo toques. Rubén planeó en secreto regresar más tarde y rescatarlo. Cuando llegó José, sus propios hermanos lo agarraron, le arrancaron esa túnica que tanto despreciaban y lo arrojaron a un pozo vacío y seco. Imagínense el terror de José en la confusión, el dolor de la traición. His brothers, his own flesh and blood, abandoned him to die. Pero la historia apenas comenzaba. Mientras se sentaban a comer, indiferentes a los gritos de ayuda de José, vieron a lo lejos una caravana de comerciantes ismaelitas. Y Judá tuvo una idea. ¿Por qué matar a nuestro hermano? Vendámoslo. José fue sacado del pozo y vendido como esclavo por 20 piezas de plata. Su propio valor se medía por el precio de un esclavo común. Los mercaderes lo llevaron a Egipto, a una tierra extraña y un futuro incierto. Los hermanos tomaron la túnica de José, mataron un macho cabrío y mojaron la prenda en la sangre. Le llevaron esa túnica ensangrentada al padre y le dijeron: «An, encontramos esto. ¿Es la túnica de tu hijo?». El corazón de Jacob se rompió, se rasgó la ropa, se vistió de luto y lloró durante días y días. Nadie pudo consolarlo. Llorando, «Bajaré a la tumba con mi hijo», dijo. Si esta historia te conmueve, deja un me gusta ahora y compártelo con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios en medio de las tormentas. Mientras Jacob lloraba la muerte de un hijo que aún estaba vivo, José llegó a Egipto como esclavo. Fue comprado por Potifar, un importante oficial del faraón, capitán de la guardia real.
Pero aquí, algo extraordinario comienza a revelarse. La Biblia dice que el Señor estaba con José, incluso como esclavo, incluso en tierra extranjera. Aunque había sido traicionado y abandonado, Dios no lo había abandonado. José prosperó. Todo lo que hizo funcionó. Potifar se dio cuenta de que había algo especial en este joven hebreo. Vio que Dios estaba con él y que todo prosperaba en sus manos. Por tanto, José fue ascendido. De esclavo común, pasó a ser administrador de toda la casa de Potifar. La casa de aquel egipcio fue bendecida a causa de José. A Potifar no le importaba nada excepto su propia comida. Todo quedó bajo el cuidado de José y todo prosperó. Pero la terrible experiencia de José estaba lejos de terminar. José era joven, atractivo y bien parecido, y la esposa de Potifar comenzó a codiciarlo. Día tras día, ella lo invitaba: ven, acuéstate conmigo. Pero José tenía carácter. José tenía principios. José temía a Dios. Él respondió: a mi Señor me lo ha confiado todo. Nadie en esta casa está por encima de mí. A nada me ha negado, excepto la señora, porque es su mujer. ¿Cómo pude cometer algo tan malvado y pecar contra Dios? Día tras día, ella insistió, y día tras día, José se negó. Incluso evitó estar cerca de ella. Pero un día, cuando no había ninguno de los sirvientes, ella lo agarró por el manto y volvió a insistir. José huyó, dejó el manto en manos de la mujer y salió corriendo de la casa. Prefirió perder su posición, su reputación, todo, antes que perder su integridad ante Dios. La esposa de Potifar, humillada y furiosa, gritó, pidiendo ayuda. Cuando llegaron los sirvientes, ella mintió. Miren, este hebreo ha venido a insultarnos. Intentó imponerse a mí, pero grité y él se escapó dejando la capa. Cuando llegó Potifar, ella repitió la mentira. Su ira se encendió y José fue arrojado a la prisión donde estaban los prisioneros del rey. Una vez más, José había hecho lo correcto y fue castigado por ello. Había sido fiel, había mantenido su integridad y ahora estaba en prisión por un crimen que no cometió. ¿Cuántas veces has hecho lo correcto y parece que solo has recibido algo incorrecto a cambio? Pero escuche esto. El Señor estaba con José en la cárcel. Incluso allí, en lo más profundo de un calabozo egipcio, Dios no lo abandonó. El carcelero vio que Dios estaba con José y lo puso a cargo de todos los prisioneros. En prisión, José conoció a dos de los funcionarios de Faraón, el jefe de los mayordomos y el jefe de los panaderos. Ambos habían ofendido al rey y fueron encarcelados. Una noche, cada uno tuvo un sueño perturbador. Cuando José los vio por la mañana, notó que estaban tristes. ¿Por qué te ves triste, Priga? Ellos respondieron: hemos tenido sueños, pero no hay nadie que los interprete. José dijo algo poderoso: ¿no es de Dios la interpretación de los sueños? Dímelo en el mayo. Redomo contó su sueño acerca de una vid con 3 pámpanos que florecieron y produjeron uvas, y las exprimió en la copa de Faraón. José interpretó: a las 3 ramas son 3 días. Dentro de 3 días, Faraón lo restaurará en su puesto. Y José hizo una petición: cuando todo esté bien entre vosotros, acuérdate de mí. Cuéntale a Faraón acerca de mí y sácame de esta prisión, porque fui traído por la fuerza de la tierra de los hebreos, y aquí no hice nada para ser arrojado a este calabozo. El panadero, entusiasmado por la favorable interpretación, contó también su sueño, pero la interpretación fue terrible. Dentro de 3 días, el faraón lo ejecutaría. 3 días después, el día del cumpleaños de Faraón, todo sucedió exactamente como José había dicho. El copero fue restituido y el panadero ejecutado, pero el mayordomo se olvidó de José. Durante 2 años enteros, José permaneció olvidado en aquella prisión. 2 años de espera, 2 años de silencio. Dios lo había olvidado. No dejes de comentar amén si crees que Dios nunca se olvida de sus hijos. Al final de 2 largos años, Faraón tuvo sueños que perturbaron profundamente su espíritu. Soñó con 7 vacas gordas, que eran devoradas por 7 vacas flacas, y soñó con 7 espigas llenas que eran tragadas por 7 espigas delgadas. Faraón llamó a todos los magos y sabios de Egipto, pero ninguno pudo interpretar los sueños. Fue entonces cuando el copero se acordó por fin de José. Hoy me acuerdo de mis faltas, le dijo al faraón,
y le habló del joven hebreo, que interpretaba los sueños con absoluta precisión. José fue rápidamente sacado de la prisión, se afeitó, se cambió de ropa y fue presentado al faraón. Y cuando Faraón dijo a Neé, «¿Oído que puedes interpretar los sueños?», José respondió humildemente, «Eso no depende de mí, pero Dios le dará a Faraón una respuesta favorable». José escuchó los sueños y reveló su significado. 7 años de gran abundancia vendrían sobre Egipto, seguidos de 7 años de severa hambruna, y dio un sabio consejo, aunque Faraón eligiera un hombre juicioso y sabio para administrar la tierra, almacenando una quinta parte de la cosecha durante los años de abundancia. El faraón quedó impresionado. ¿Hay alguien como este hombre en quien esté el Espíritu de Dios?, preguntó a sus consejeros. Y ahí mismo, en ese momento, Faraón colocó a José como gobernador de todo Egipto y esclavó a prisionero, de prisionero a segundo hombre más poderoso de Egipto, todo en un día, porque el tiempo de Dios es perfecto. José tenía 30 años cuando comenzó a servir a Faraón. Durante los 7 años de abundancia, trabajó incansablemente, almacenando trigo y arena de mar. Y cuando vino el hambre, no solo en Egipto, sino en todas las tierras, había comida en abundancia. El hambre también llegó a Canaán, donde Jacob vivía con sus hijos. When Jacob learned that there was wheat in Egypt, he sent 10 of his sons to buy food. Solo Benjamín, el menor, se quedó en casa. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto y se inclinaron ante el gobernador con el rostro hasta el suelo, José los reconoció de inmediato. Los sueños que había tenido en su juventud se estaban haciendo realidad, pero no lo reconocieron. José los puso a prueba, los acusó de ser espías y les exigió que trajeran a su hermano menor para probar sus palabras. Y mientras los hermanos hablaban entre sí, sin saber que José podía entenderlos, dijeron, seguramente estamos siendo castigados por lo que le hicimos a nuestro hermano. Vimos su angustia cuando nos suplicó, pero no lo escuchamos». José se fue y lloró. Después de más de 20 años, aquellos hombres que lo habían vendido como esclavo estaban allí, frente a él, y finalmente mostraron arrepentimiento. La historia se desarrolla con José poniendo a prueba a sus hermanos, especialmente para ver si protegerían a Benjamín, ya que no lo protegieron a Elan. Y cuando vio que Judá estaba dispuesto a convertirse en esclavo en lugar de Benjamín, José ya no pudo contenerse. «Sacad a todos», gritó José, y cuando quedó a solas con sus hermanos, se reveló: «Soy José. ¿Mi padre sigue vivo?». Los hermanos se quedaron mudos de terror, pero José, con lágrimas en los ojos, dijo palabras de perdón y redención. «No os entristezcáis, ni os culpéis por haberme vendido aquí, porque fue para salvar vidas que Dios me envió delante de vosotros. No fuiste tú quien me envió aquí, sino Dios mismo». José había comprendido el plan divino. Todo lo que parecía destrucción era en realidad preparación. Cada traición, cada injusticia, cada momento en prisión, todo era parte del propósito de Dios de salvar no solo a su familia, sino a naciones enteras. Si esta historia te tocó el corazón, deja un me gusta, suscríbete al canal y compártela con tus amigos y familiares. Comenta amén si crees que Dios convierte cada traición en triunfo, cada valle en victoria. La historia de José nos enseña verdades eternas. Dios tiene el control, incluso cuando todo parece perdido. Tu fidelidad será recompensada, aunque lleve tiempo. Y lo que el enemigo pretendía para mal, Dios lo convierte en bien. Que el viaje de José te inspire a permanecer fiel, a mantener tu integridad y a confiar en que Dios está preparando algo más grande a través de cada prueba. Nos vemos en el próximo video y que Dios bendiga grandemente tu vida.